Bueno, vamos a dar inicio a la segunda parte del día. En esta ocasión, agradeciendo y para nosotros es un placer que el doctor Carlos Aceves González, director del Centro de Investigación de Ergonomía de la Universidad de Guadalajara, accediera a poder charlar con nosotros en una temática muy actual y que tiene desarrollo el grupo de investigación que él lidera, que tiene que ver con ergonomía y factores humanos en sistemas de salud, tendencias en la formación de recursos humanos. ¿Por qué enlazamos el tema de recursos humanos? Porque es el área que estamos trabajando nosotros desde un proyecto que es la formación de recursos humanos en escenarios de transformación digital. Entonces, un poco se enlaza esto que el doctor está trabajando y que para nosotros es un placer que él nos engalane hoy con su ponencia. Así que yo dejo de compartir esta presentación para que Carlos pueda ponernos su ponencia y los escuchamos a él. Perfecto, Carlos, se ve muy bien. Muy bien. Bueno, pues primero que nada agradecerles la invitación y la posibilidad de compartir estos temas que yo esperaría que a medida que avancemos pudiera ser de interés y sobre todo encontrar espacios para colaborar vamos, de una manera muy estrecha o con el trabajo que ustedes hacen desde su grupo de investigación, justamente en la difusión y en la puesta en operación de la integración de la ergonomía, de los factores humanos en los sistemas de salud. Y la charla trataré de hacerla muy corta, también para que nos dé posibilidad de dialogar y quizá entendernos más entre lo que ustedes hacen y cómo podríamos ir construyendo. La intención es hablar, sobre todo, hablo un poco de lo que es ergonomía, cómo esta se está integrando en los sistemas de salud, pero sí poner el énfasis en la parte de la formación de recursos humanos, ¿no? Bien, el objetivo de mi charla es justamente promover la importancia de la educación o el entrenamiento en ergonomía de sistemas para crear sistemas de salud más seguros y resilientes. La charla va a incluir estos tres temas. Primero, hago una muy breve introducción de lo que es la ergonomía o factores humanos, esto porque a menudo, vamos, no sé en el público, entre quienes estamos acá, quienes tienen más o menos conocimiento, entonces me gusta siempre como empezar con esta primera parte. Y luego veremos muy breve cómo la ergonomía ha venido integrándose en los sistemas de salud para darle un poco más de espacio a este último, al tercer punto, que son cuáles son las tendencias en la formación de recursos humanos, sobre todo desde una perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, qué es lo que la OMS está señalando en este sentido. Y bien, dando paso a esto, pues la primera pregunta es, ¿qué es ergonomía? Y quizá, digo, entre ustedes que están escuchando, eh, puedan tener más o menos conocimiento. Normalmente, bueno, yo les saludo desde acá, desde la ciudad de Guadalajara, en México, la Universidad de Guadalajara. Y acá en el contexto en donde nosotros vivimos, de repente el concepto de ergonomía lo recibimos sobre todo desde una lógica comercial, es decir, nos venden productos ergonómicos, ¿sí? Nos dicen que el teclado ergonómico, que el carro con características ergonómicas. Hace unos días en el súper incluso me encontré a alguien que estaba vendiendo jabones ergonómicos, ¿no? Entonces me acerqué con la persona y dije, oye, ¿cómo es eso de un jabón ergonómico, no? Y bueno, se notaba pues que ella era una vendedora y me decía que tenía una función el jabón que se desgastaba menos por la forma que tenía y bueno, lógicamente esto pues no estaba muy acercado a lo que es en sí la ergonomía, ¿no? Y bueno, en ese sentido,
pues contarles, ahí está, no, algo está pasando con, listo. Contarles que la ergonomía es una ciencia, es una disciplina científica que lleva el nombre de ergonomía o también se le conoce como factores humanos y en realidad el término sería ingeniería de factores humanos, que es el término que se empezó a utilizar en Estados Unidos y que se ha ido, digo, por la propia expansión de la ciencia en ese idioma, se conoce como hoy en día como factores humanos, ergonomía o ergonomía y factores humanos, y lo vamos a encontrar así en la literatura, ¿no? Es una disciplina científica que se encarga de entender, de estudiar la interacción que tenemos las personas con otros elementos de un sistema. Voy a, en la siguiente diapositiva, mostrar una imagen que nos ayuda a entender justamente estas interacciones, ¿sí? Una vez que como ciencia entendemos estas interacciones, entonces la ergonomía aplica ese conocimiento para el diseño de los elementos del sistema a fin de optimizar el bienestar humano y el desempeño del propio sistema, ¿no? Listo. Hay tres fundamentos de la disciplina. Uno de ellos, el enfoque de sistemas, ¿sí? Ya vieron la definición, aparece la palabra sistemas y todo el tiempo estamos revisando sistemas, ¿no? Que puede ser entendiendo el sistema como este conjunto de elementos que interaccionan con un objetivo en común. En este momento ustedes podrían ver allí donde están el sistema en donde están inmersos. Les digo el mío para que ustedes ubiquen el suyo. Aquí yo tengo una silla, tengo un escritorio, tengo dos pantallas de computadora, una cámara, mi teclado, mi mouse, mi vaso de agua, y estoy en mi oficina. Mi oficina tiene iluminación, tiene temperatura, aquí hay ruido, y todo esto compone lo que es un sistema con el cual yo estoy interactuando a fin de realizar lo que estoy haciendo, que ahora es charlar con ustedes, ¿no? El segundo fundamento es que la ergonomía está orientada hacia el diseño, es decir, nosotros tratamos de entender la interacción a partir del diseño de las cosas. Sí, les hablaba yo que tengo acá dos pantallas y bueno, con todo que tengo dos pantallas, de repente ustedes están viendo cómo al momento de darle clic, de repente no me responde como yo quisiera, etcétera. Y bueno, eso genera que mi desempeño, mi bienestar sea distinto, ¿no? Y finalmente, bueno, esta segunda característica hace la ergonomía como una disciplina única, es decir, el enfoque de sistemas está en muchas disciplinas hoy en día, pero está de orientada al diseño y el siguiente, que sería el resultado de aplicar la ergonomía, ¿sí? Que lo pongo en esta diapositiva. Cuando nosotros entendemos la interacción con las personas, perdón, de las personas con los elementos de un sistema, y luego después de entenderlo, diseñamos los sistemas para que se adapten a las personas, en ese momento podemos tener dos resultados. Por un lado, el bienestar humano en materia de salud, seguridad, satisfacción, aprendizaje, incluso desarrollo personal, y al mismo tiempo el desempeño del sistema en todas estas palabras que son muy comunes hoy en día desde el área de la administración, la calidad, la ingeniería, etcétera. Y bueno, el siguiente, que es la última diapositiva que utilizo para explicar brevemente la ergonomía, esta imagen tomada de la guía de carreras del Charter Institute of Ergonomics and Human Factors nos muestra claramente lo que es la ergonomía, o nos da un punto de vista muy acercado. Tenemos ahí al centro la parte más importante de todo sistema desde el punto de vista de la ergonomía, que son las personas que tienen un componente fisiológico y un componente psicológico. Lo fisiológico como todo aquello que las personas podemos hacer gracias a nuestras características físicas de forma, de resistencia, de fuerza, etcétera, mientras que la parte psicológica es cómo nosotros pensamos, ¿no? Y bueno, hay todos esos conceptos que la integran. Nosotros todos los días, en todo momento, estamos inmersos en una tarea. Y los invito a ir a la parte alta, en la zona verde. Todo el tiempo estamos haciendo una tarea. Ahora mismo, ustedes están escuchando, quizá por sus propias actividades estén haciendo alguna tarea a la par. Pero bueno, también incluso pueden pensar cuando ustedes duermen. Y bueno, esto lo podemos llevar a cualquier terreno cuando hacemos docencia, cuando estamos trabajando en un hospital,
cuando estamos trabajando en cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, siempre estamos en medio de una actividad. Es difícil que encontremos a una persona que no haga nada. Incluso no hacer nada tiene que ver con el reposo y también es una actividad que tiene una finalidad consciente o inconsciente. Y vámonos ahora a la parte azul. Siempre que hacemos una actividad, utilizamos productos, utilizamos equipos, herramientas. Si fuera el tema de dormir, bueno, utilizamos una cama, un colchón, una almohada, digo, suponiendo que los términos sean similares entre mi contexto y el suyo, sábanas, ¿sí? La ropa de cama. Entonces, todo el tiempo utilizamos productos. En este momento, ya decía yo, la computadora, el teclado, el mouse, el teléfono, etcétera, ¿no? Y estas actividades, pues no las realizamos en el vacío, sino que siempre existe un ambiente físico en donde tenemos, decía yo, iluminación, ruido, temperatura, etcétera. Entonces, esta interacción de elementos, ¿sí? Nos va a dar justamente el área de estudio de la ergonomía. Las personas del centro haciendo actividades, utilizando equipos dentro de un ambiente, todo esto en interacción, ¿sí? Y vemos en el aro externo donde dice sistemas, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con la presencia de lo que se conoce como sistemas sociotécnicos, es decir, sistemas donde hay elementos de tecnología por un lado y elementos humanos por otro, y esta interacción personas con elementos del sistema genera una afectación y determina cómo la persona haga su trabajo. En resumen, nos dice Wilson, entender estas interacciones y diseñar a la luz de ese conocimiento, ¿sí? Nos va a dar a tener sistemas más ergonómicos, sistemas diseñados, centrados en las personas. Uno de los fines de la ergonomía es diseñar sistemas a fin de que las personas puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Es decir, si tenemos que hacer una charla virtual como esta, bueno, diseñar un sistema, en este caso de Google Meet, que nos permite una mejor interacción u otra. Estoy seguro que ustedes como usuarios de estas plataformas identifican algunas áreas de oportunidad para su mejora. Bien, hasta aquí un poco, un poco pecando de simplista de lo que es la ergonomía y cómo esto se ha venido integrando en los sistemas de salud. Contarles que en una revisión de literatura podemos identificar algunos estudios pioneros, incluso antes de los 80, por ahí tenemos estudios pioneros en la década de los 60, inicios de los 60, donde Alphonse Chapanis, que es uno de los padres de la ergonomía en Estados Unidos, hacía estudios con relación a errores de medicación, por ejemplo. Sin embargo, hay un hueco en este estudio y por ahí entre el año 80 y el año 2000 se identifica el uso de la ergonomía en la forma más tradicional, que incluso sucede en América Latina, que es el tema de la salud ocupacional en personal de salud, ¿no? Cuestiones de movimiento de pacientes, posturas incómodas o forzadas, etcétera. Pero también hay un campo ahí amplio en el diseño de edificios, en el diseño de hospitales, y poco a poco se fue incorporando el enfoque de sistemas, este mismo que mencionábamos en diapositivas anteriores. Sin embargo, en el año 2000, y gracias a esta publicación que aparece ahí abajo, que lleva por nombre Errar es humano, del Instituto de Medicina de Estados Unidos, la ergonomía y su enfoque de sistemas empieza a ser reconocido como un factor crítico para entender la seguridad del paciente. Lo que está ahí en rojo en la diapositiva es, digamos, el tema central que se ha venido utilizando en la literatura en ergonomía en los últimos 20 años hasta que nos llegó el COVID, y ahorita voy a mencionar algo de qué pasó en ese sentido, ¿no? Solamente como algunos ejemplos, se hace referencia a un acuerdo que se firma en el Reino Unido en 2013, en donde 16 organizaciones del sector salud firman una declaración, un acuerdo en donde ponen de relevancia el estudio de los factores humanos o la ergonomía para mejorar la calidad de los sistemas de salud. Ese es un documento editado por el Instituto de Ergonomía del Reino Unido,
en donde se plantean algunos de las principales, digamos, formas de aplicar la ergonomía en los sistemas de salud. Es un documento muy general y bueno, en esta diapositiva, bueno, hay un video que resume lo que dice este documento y me voy a permitir mostrárselos. ¿Sí? Nada más le pediría al profesor Jorge si me dice si se escucha. No estoy seguro si habilité el audio, pero bueno, usted me dice. Ahí esperamos. No tengo el audio. No tiene audio. Bien. Voy a dejar de presentar y volver de nuevo. Espero lograrlo. Creo que no lo voy a lograr. Me dice la posibilidad de compartir audio solo cuando comparto una pestaña. Pero es una pestaña. Carlos, si no, que se escuche desde su micrófono también podría ser al reproducirlo. A ver, vamos a ver si eso nos lo da. Muchísimas gracias. Bien, lo voy a colocar así desde mi audio. Si no, igual les comparto el link y ya ustedes con calma lo podrían revisar también. Buenísimo. ¿Lo regreso? Se escucha bien. Human factors is a science-based discipline that takes a people-centered approach in bringing together knowledge and experience from many other disciplines. We use it to understand interactions, to gain insight, and to gather information. One of the ways we use human factors is to investigate incidents such as a wrong diagnosis, poor communication, a medical device failure, or a medication error. Human factors enables us to identify root causes of problems, such as simple quantity errors, which may not be obvious at first, especially if there are many confounding issues. We use human factors to think about systems. By applying human factors methods and putting people at the center, we get a better understanding of all the things that affect them. Human factors allows us to focus on the root cause, but also to see how changes we make to solve a problem in one area might affect other areas too. By understanding people's physical and cognitive capabilities and limitations, we can take a holistic or systems view that looks at the activities and tasks people carry out, the tools and equipment they use, the environment they're in, and any organizational factors that affect it all. In this way, human factors enables us to design better products, tasks, and workplaces, and to put in place solutions that really work. Find out more and download our free white paper at www.ergonomics.org.uk/healthcare. Bien, entonces, ¿sí pudieran escucharlo? Sí, muy bien, Carlos. Sí, perfecto. Muy bien. Bien, este video está asociado al documento del white paper, que es un documento de acceso libre, que pueden ustedes encontrar ahí en el Instituto de Ergonomía del Reino Unido. Igual si no, igual les puedo pasar el link también de tanto del video como de donde se puede descargar el documento, ¿no? Y bueno, vemos, digamos, un resumen del video. Es justamente en esta imagen podemos observar cómo hay elementos de carácter físico, de carácter cognitivo y organizacional. Y lo que aparentemente muestra el video es un posible error, una confusión al leer 2.2,
que dado la tipografía que se utiliza en el dispositivo, la enfermera podría estar leyendo como 22. Esto, dependiendo del medicamento que se trate, podría incluso costarle la vida al paciente. Y vemos la cantidad de elementos, normalmente un análisis de causa raíz, que es un método que se utiliza a menudo en el análisis de incidentes de seguridad, nos podría llevar a pensar o nos podría llevar a decir que la enfermera fue quien se equivocó, ¿sí? Y bueno, esto ha sucedido cientos o quizá miles de veces en nuestros sistemas de salud, en donde buscamos por naturaleza humana identificar la culpable o el culpable en una persona. Esto, si bien es un tema de responsabilidad, lo cierto es que poco ayuda para que una organización aprenda y modifique, y si bien con todos estos factores que contribuyen, por ejemplo, despedir o incluso llevar a prisión a un trabajador de la salud, no evitará que la siguiente ocasión otro enfermero, otra enfermera, o en otro momento en el sistema de salud se vuelva a cometer un error de esta naturaleza, ¿no? La imagen nos muestra toda la cantidad de cosas que pueden estar ahí influyendo, como un monitor mal posicionado, sí, está muy por debajo, tiene que ver con temas de antropometría, de dimensiones humanas, y bueno, esto necesitaría estar más arriba para que la enfermera lo vea a la altura de la vista, no tenga que agacharse y contribuir con su ya de por sí dolor de espalda que tiene seguramente por la carga de trabajo, etcétera. El tema del orden en el espacio de trabajo, ¿sí? Que bueno, luego podemos pensar que el orden del espacio de trabajo es responsabilidad de todos, pero al mismo tiempo puede ser responsabilidad de nadie. El tema del deslumbramiento desde la ventana, que podría generar que la pantalla no se visualice de igual manera debido a este deslumbramiento. Y bueno, estos que son factores que de alguna manera, a la altura, el tema, pues sí, básicamente la altura es el tema físico, pero ya cuando hablamos del deslumbramiento desde la ventana, que ya tiene que ver con percepción, estaremos hablando ya de cuestiones cognitivas. A la vez, el tema del orden en el trabajo, el espacio de trabajo, más la presión del tiempo, más las demandas en competencia, estaríamos hablando ya de cuestiones de carácter organizacional, ¿no? Vemos ahí una cantidad de factores, ¿sí? Y bueno, esto es, por supuesto, la realidad supera con mucho esto que vemos en el video, ¿sí? Vemos ahí demandas en competencia, alguien le está hablando a la enfermera, y bueno, esto es muy común que suceda en los sistemas de salud que son altamente complejos, ¿no? No entender o no tener un abordaje de sistemas, insisto, nos va a llevar a estar, vamos, que cuando las cosas van mal, entonces ponemos atención, pero solamente como para salvar al sistema. Sin embargo, esto no mejora ni las condiciones de trabajo, ni las condiciones probablemente para que suceda un incidente, ¿no? Bien, hasta allí un poco esto de cómo se ha venido incorporando, pero pasaría ahora en el mismo sentido de cómo se ha incorporado también a ver cuáles son las tendencias en temas de formación de recursos humanos, algunos retos y oportunidades, pero sobre todo lo que mostraré aquí es la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, en ese sentido, comentarles desde el año 2009, primero, en una edición dirigida a profesionales médicos, o sea, de medicina, y luego en 2011, esto que ustedes ven en pantalla, una guía para el currículum en seguridad del paciente. Justo hace semana y media hablaba yo con una persona, un médico de Argentina, y hablábamos en una charla informal de que el tema de seguridad del paciente no está en la agenda, es decir, no es algo de lo que la gente hable, ¿sí? Me atrevo a decir, con base en esa charla, por supuesto, y con base en mi experiencia aquí en México, que nadie habla de esto, de la seguridad del paciente. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una rueda de prensa el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, que es el 17 de septiembre, que se viene celebrando desde 2019, y los medios de comunicación, de hecho,
un medio de comunicación lo reportó como que era el Día Internacional de la Ergonomía, en lugar de ser el Día Internacional de la Seguridad del Paciente. Entonces, bueno, decirles que desde el 2011 está este documento, ¿sí?, que es una guía para ese currículum, es decir, una guía para integrar al currículum y según el documento de todos los profesionales de la salud. Y les comparto los temas, ¿sí?, el guía de temas para este currículum. Van a ver ustedes ahí el primero, que dice qué es la seguridad del paciente, pero luego el segundo tema es por qué es importante aplicar los factores humanos, le hace también ergonomía, en la seguridad del paciente o para la seguridad del paciente. Y el tema 3, que también tiene que ver justo con entender la complejidad de los sistemas en el cuidado de los pacientes. Ambos, los dos temas, están ligados justamente a esta disciplina de ergonomía y factores humanos, ¿no? Esto, en el caso de México, digamos que en la página del gobierno federal, bueno, la Agenda de Seguridad del Paciente nace en México desde el 2007, o sea, desde el 2007 están los documentos, insisto, poco baja a la realidad. Igual ha habido procesos de certificación y allí los hospitales, digamos que hacen actividades para mejorar la seguridad del paciente, sin que eso sea todavía, digamos que permee la cultura en los hospitales, al menos no en todos, ¿no? Y este documento ha estado ahí y está en la página web, pero hasta el momento yo no conozco una sola escuela de áreas relacionadas con la salud en donde incorporen estos temas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un área de oportunidad. Y bueno, recientemente, el año pasado, 2020, en agosto, la Organización Mundial de la Salud publica esta guía con lo que es el Plan Global para la Seguridad del Paciente 2021-2030, ¿sí? Esto fue en agosto, el primer borrador, y para este año, creo que fue alrededor de junio, julio, que salió ya el documento final, ¿sí? Y bueno, esto yo lo vengo llamando como una década de oportunidad para mejorar la seguridad del paciente, sobre todo porque este sería el plan de acción. Ven ustedes ahí enfrente una matriz de 7 objetivos del lado derecho por 35 estrategias del lado que corren hacia el lado, no, al revés. Los objetivos del lado izquierdo y las estrategias que corren hacia el lado derecho. Allí vemos, por un lado, que la estrategia 2.4 justamente habla del uso de los factores humanos o ergonomía para crear sistemas de salud más resilientes, sistemas de salud que sean capaces de aprender, de anticiparse, de cambiar para anticiparse a los eventos no deseados, ¿no? Aquí en este documento se vuelve a mencionar, si van ustedes al capítulo 5, en el capítulo 5 justamente habla de las habilidades de la educación de los trabajadores de salud, y en la estrategia 5.1 nuevamente se menciona el documento que les mostré en la diapositiva anterior, esta guía para el currículum de la seguridad del paciente. Y bueno, esto va a ser reiterativo en los documentos de la OMS en los siguientes años, ¿no? Contarles un poco, ahí en este documento, que bueno, es un documento abierto, público, ustedes pueden descargarlo y ver una información más ampliada que lo que estoy diciendo en este momento, pero vemos que la estrategia 2.4, esta que tiene que ver con ergonomía, habla justamente de contar con una sólida perspectiva desde la ergonomía para fortalecer la resiliencia de las organizaciones de salud y las prácticas clínicas. Y bueno, establece acciones a nivel de gobierno, a nivel de organizaciones de salud, otros stakeholders, que ahí pueden entrar asociaciones, universidades, etcétera, y la propia OMS, ¿no? Y aquí solamente anoto algunas. Por ejemplo, a nivel de gobierno, habla la necesidad de establecer grupos de expertos para informar a los gobiernos sobre cómo a partir del entrenamiento en ergonomía se pueden impulsar mejoras sostenidas. También habla de desarrollar la capacidad de los líderes de seguridad del paciente. Y bueno, no quiero mencionarlas todas, pero
nos lleva a una situación. Les comparto que el primer draft que salió, el primer borrador en 2020, traía todas esas acciones, pero visto desde nuestros contextos, una primer cuestionamiento que nos hacíamos es de dónde vamos a sacar estos ergónomos, estos grupos de expertos para que hagan este trabajo, y propusimos desde la Red Latinoamericana de Ergonomía y Sistemas de Salud incorporar estas dos acciones, una para los gobiernos, que los gobiernos faciliten la disponibilidad de programas de formación en ergonomía y sistemas humanos para los profesionales y los gestores sanitarios, y la segunda, que las universidades promuevan y apoyen programas educativos especializados en ergonomía y factores humanos, ¿no? Con gusto les comparto que a partir del segundo borrador, estas dos acciones fueron incorporadas al documento, y por eso es que hablo yo como de una posibilidad, de una oportunidad para nuestros sistemas de salud. Las charlas con el profesor Jorge justamente van en ese sentido, es decir, cómo desde su grupo de trabajo, que tiene que ver justamente con la formación, sobre todo desde estas partes de los entornos digitales, se podría hacer, se podría avanzar también en estas acciones, ¿no? Ya por último, bueno, contarles un poco de la red, ¿sí? Esta red de ergonomía y factores humanos en sistemas de salud nace a finales de 2019 con la idea de conjuntar una comunidad de práctica, es decir, no es un grupo de ergónomos, sino que es un grupo de personas, algunos con formación en ergonomía y otros trabajadores de la salud con interés en el tema de integrar la ergonomía en los sistemas de salud. Y bueno, vamos trabajando, ya vamos a cumplir ya 2 años, y bueno, trabajamos en varias áreas como la generación, tratamos de impulsar la generación de conocimiento, el entrenamiento en ergonomía y factores humanos, estas charlas que, bueno, hoy nuevamente agradezco la posibilidad de dialogar con ustedes, que nos van permitiendo poco a poco impulsar este tema, ¿no? Y bueno, básicamente sería mi presentación, y daría paso pues a que el profesor Jorge nos diera un avance también en este terreno. Listo, profesor, adelante. Ok, Carlos, muy bien. Muy interesante tu perspectiva, es interesante también para las y los alumnos y los colegas que están hoy formando parte de esta mesa de trabajo que tiene ese objetivo de la difusión de lo que desde la ciencia se puede brindar para la sociedad, y comentarles, ¿no? a todos los presentes y las presentes, algo que yo cometí un error al inicio de decir quién eras, Carlos, ¿no? Carlos es doctor en ergonomía por la Universidad de Lombard de Inglaterra, él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, es director del Centro de Investigaciones en Ergonomía en dicha universidad, y es miembro fundador de Compergo, que es el Consejo Mexicano de Profesionales en Ergonomía. Así que disculpas, Carlos, no había la necesidad de comenzar, me omití ese dato que me parece muy importante para que las alumnas, los colegas y las personas que están ahí presentes tomen dimensión de la categoría de profesional que sos, y cómo los trabajos que ustedes realizan desde México, desde el grupo, hacen que tengamos una sociedad mejor, y que todo se apunte a estos documentos que tú mostrabas, tienen ese enfoque más, y con la relevancia que tuvieron estos 2 años con el tema de salud por pandemia. Yo quería compartir, y ampliando un poco lo que tú estabas manifestando justamente, y quería mostrar modelos nuevos que están hoy en marcha, y que los están colocando en el documento que la International Ergonomic Association hizo el año pasado sobre los nuevos sistemas de trabajo, y cómo la ergonomía y los factores humanos deben complementarse en los nuevos modelos, y
tú nombrabas a Pascal Carallón dentro de la ponencia, Pascal, que fuera past president de la IEA. Tuve el placer de conocerla en 2007 en México en unas jornadas del CEMAC, y un poco fortaleciendo esto que tú decías, ¿no? La actividad del trabajador, cómo hoy se ve atravesada por distintos subsistemas, desde la organización, lo tecnológico, el mismo trabajador, los ambientes de trabajo, y todo esto un poco en relación al modelo del Plati-Cunny también, ¿no? Como todo se entrelaza y cómo debemos tener en cuenta cómo los sistemas de trabajo impactan en esa decisión, en esa última decisión que el trabajador debe hacer, ¿no? Y por eso la IEA también genera el tema de los safety checklists que tienen, y hay ejemplos de otros lugares del mundo donde cómo adaptan los sistemas de trabajo a sus realidades y a sus contextos, ¿no? Y hoy, que comentaba temprano, antes de comenzar, estamos participando de las jornadas de informática en salud del Hospital Italiano, y estas ponencias que hoy mostraban el tema de la transformación digital aplicada a los sistemas de salud, y cómo desde la ergonomía y desde los factores humanos tenemos que estar atentos a estos cambios y a estas nuevas aplicaciones que marcó drásticamente el tema de pandemia, ¿no? Como ver los nuevos modelos hasta de telemedicina, que pueden aplicarse a internaciones domiciliarias, etcétera, al tema de los sistemas, cómo deben aplicarse, el tema de los sistemas móviles, y todo esto está, debe estar comprendido, como tú marcabas, Carlos, con el currículum, en el currículum de la formación de los profesionales de salud, ¿no? Entonces, desde la ergonomía, en particular desde la ergonomía cognitiva, tener en cuenta el tema de las experiencias, ¿no? Del humano con la tecnología. Entonces, como ven, hay ya las normativas ISO estudian y ya están implementando el tema de incluir en los diseños y incluir en las nuevas mejoras las emociones, las percepciones, las funciones psicológicas, los comportamientos, y tener en cuenta todo lo que ocurre antes, durante y después de la utilización de los procesos, ¿no? Entonces eso es importante tenerlos en cuenta. Entonces, en las currículas y en las formaciones de los recursos humanos, estas transformaciones digitales tienen que estar presentes en los procesos formativos. Y también en nuestros currículum de nuestros futuros profesionales que van a estar en el terreno viendo y analizando los puestos de trabajo para tratar de prevenir pérdidas, para tratar de prevenir cuestiones que impacten en la operativa, y lo que tú marcabas, Carlos, en la seguridad de los pacientes. Entonces acá, junto con la parte de informática y sistemas, tenemos que trabajar en conjunto para agilizar los procesos, para que los procesos de comunicación sean más dinámicos, más rápidos, para que puedan generarse tomas de decisiones más rápidas, ¿no? Y esto también está implementado en los sistemas de control. Por ello considero que la ergonomía cognitiva forma parte y debe ser importante en la hora de los rediseños. Acá a la derecha, esta persona mostraban hoy, la empresa Philips en particular, el manejo de pacientes desde un centro de control, ¿no? Es decir, ustedes si pueden ver en la pantalla, aquí están señalizados en rojos, amarillo o verde. Entonces estarán los pacientes en distintas habitaciones con más criticidad respecto de otros. Entonces pueden ver acá los signos vitales de las personas, y hasta en vivo podemos ver a la persona. Y todo esto que marcabas tú con respecto a las condiciones ergonómicas y ver cómo se diseñan, cómo es la interacción entre el software y la persona, a los fines de que la toma de decisiones no generen un error, y eso impacta directamente en el paciente. Así que eso quería un poco compartir y ampliar lo que Carlos decía, porque me parece más que importante que los alumnos y los profesionales de otras áreas también comiencen a reconsiderar esta interrelación que tenemos que tener todos como ciencia para la mejora en este caso, el objetivo de la mejora de los sistemas de salud, la mejora de la calidad del paciente y la mejora de una población en una sociedad, ¿no? Así que es importante que esos temas los tengamos presentes y que fortalezcamos este proceso, ¿no?
Gabriela, no sé si querías decir algo. Sí, gracias por la presentación y la información referida ahí como referencias de OMS. Ayer no, estábamos viendo a la mañana justamente las presentaciones del Hospital Italiano, pero como mencionabas vos, Jorge, la preocupación mundial en este caso está justamente con todo lo que es acelerar y ver cómo manejar la compatibilidad de accesos a la información a nivel mundial respecto a los distintos formatos y cuestiones a nivel interoperabilidad de la información, de seguimiento, de datos, de vacunaciones, de tratamientos. Así que bueno, OPS están haciendo esfuerzos internacionales para poder garantizar el acceso unificado a información y cuestiones que no tenemos resueltas, como mostraba recién Jorge, cuestiones que dependemos de conectividad, de formatos, un HCM, historia clínica electrónica que no está resuelta a nivel internacional, es decir, no está unificada, y bueno, y las personas, si bien estamos ahora con condiciones de restricciones, pero bueno, pueden circular entre distintos países y esto, bueno, conlleva toda una trazabilidad en distintos aspectos que bueno, se está tratando de aunar los esfuerzos, ¿no? No sé si en el chat no veo ninguna consulta. Si alguien quisiera hacer alguna consulta, alguna duda, algo que quieran comentarle al profesor Carlos. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ok. Bueno, bien, si no hay dudas, si no hay consultas, se ve que Carlos ha sido más que claro en tu exposición. Pero bueno, este tema da para seguirlo trabajando y es real que cada región tiene su particularidad, su tecnología, su presupuesto, su cultura, y eso hace que trabajemos en conjunto. Es una buena forma de aunar criterios a nivel Latinoamérica, si bien nos guiamos de modelos por ahí anglosajones o franceses, dependiendo la teoría que utilicemos. El camino es el mismo, tratar de mejorar las condiciones a las personas, y en este caso particular también a aquella que no puede tener la posibilidad de valerse por sí mismo, que son los pacientes también dentro de este sistema, ¿no? Así que es muy importante esta temática. Así que bueno, si no hay, no sé, Carlos, ¿querés decir algo más? ¿Algo que quieras cerrar? Sí, nada más, justo ahorita que menciona esto del paciente, mencioné que iba a decir algo al respecto. En el tema de la literatura, la literatura ha venido predominando en ergonomía en los últimos años en sistema de salud, asegurar al paciente. Sin embargo, la pandemia modifica radicalmente la perspectiva. Digamos, hoy día quizá, bueno, no sé cómo lo ven ustedes allá, pero acá el tema de los contagios al personal de salud ha disminuido, o pensar en las condiciones de trabajo dada la pandemia de estos trabajadores. Sin embargo, el propio documento, este documento de seguridad del paciente, retoma la importancia que en América Latina nunca se fue, es decir, nunca hemos llegado al tema de enfocar al paciente, y lo poco que existe es en materia del personal de salud, pero este documento retoma la importancia de que para que los pacientes estén bien, los trabajadores de salud necesitan estar bien, ¿no? Y esto es sumamente importante, ¿no? Las imágenes que nos compartía el profesor, la tecnología de repente nos anima, de repente podemos pensar que con tecnología podemos resolver todo. Sin embargo, si esta tecnología no está desarrollada considerando las características, las capacidades, limitaciones
de quienes los operan, pues al final lo que hacemos es cargarle más trabajo a aquellos que ya tienen mucho trabajo, ¿no? Entonces, digo, son un par de comentarios extras a lo que había dicho anteriormente, ¿no? Sí, Carlos, justamente la charla anterior fue desarrollada en el ámbito de ingeniería en sistemas por una alumna referido al uso de posibilidades de herramientas, de modelados de procesos y ambientes dotados de posibilidades de la inteligencia artificial para asistencia a toma de decisiones, pero justamente es lo que estás remarcando, ¿no? ¿Cuál es la condición y la situación en la cual, teniendo una posibilidad de comunicación y de alguna asistencia, de algún acceso a información que no sea, que sea automatizada o que sea mediante algún dispositivo, que esto no condicione la tarea específica al trabajador de salud o a los asistentes o a los médicos, o a cómo definir justamente esa interacción en el ámbito de la atención del paciente, también qué sucede con el paciente respecto a acceso a información, a cómo puede aportar esa información, y esta preocupación de cómo garantizamos la interoperabilidad, la diversidad de dispositivos, condiciones de conectividad que no siempre la tenemos garantizada, y bueno, cómo lograr esa solución óptima en las condiciones en las que nos tenemos que encontrar para resolver situaciones y problemas que se están presentando, en el caso de pandemia, principalmente con la cuestión del acceso a la salud. Sí, así es. Bueno, y ya solo, pues me resta agradecerles nuevamente la invitación y seguir estando al pendiente de lo que vayamos avanzando en algunas ideas para trabajo en colaboración, ¿no? Ok, Gracias. Bueno, nuevamente agradecerte, Carlos, tu presencia. Ha sido muy, muy rico para nosotros. Va a ser de mucho aprovechamiento para las alumnas y los alumnos que están hoy presentes, y los profesionales, los colegas que también están. Así que bueno, agradecerte eternamente este espacio, tu conocimiento y tu predisposición para esta actividad que hicimos hoy, ¿eh? Así que bueno, agradecerles a Carlos este tema. Bueno, estoy dejando de grabar para finalizar la charla, y bueno, agradecer nuevamente a todos que hayan participado. Luego esto se va a generar una grabación que compartiremos respectivamente a todos los inscriptos a la actividad.